Importante, no olvides suscribirte al canal. Para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente. Bien, estamos en vivo. Perfecto. A los que estén registrados, es un placer. Aquí Salvador Mingo de Poder Conocimiento Experto. Para los que estén viendo este video en alguna plataforma o grupo especial, también bienvenidos. Donde estén viendo los detalles de este video, en la descripción van a encontrarse con el enlace que los va a llevar a que ingresen al área de miembros si es que aún no lo son, ¿sí? Es decir, esta es una sesión especial, es una masterclass para todas las personas que formen parte del programa de Conocimiento Experto, y estamos haciendo una apertura también para que las demás personas también conozcan de qué va todo esto, porque la intención principal es precisamente pues, hacer crecer esta comunidad. Aquí vas a ver cierta información, vas a analizar, vas a revisar, vas a escuchar, y de esta información, si te interesa profundizar más, ve al área de miembros, ¿sí? Porque no todo lo que vas a ver aquí es todo, sino que esto es nada más parte de lo que queremos compartir. Y para los miembros, bueno, vas a encontrar información más profunda sobre este tipo de temas y otros más. Es decir, aquí vamos a arrancar con esto, ¿no? Es decir, vamos a empezar con este tema, se llama cómo la estrategia, bueno, jugando a ganar, ese es el basado, parte de esta sesión está basado en un libro que se llama así, Brin, Play to Win. Ahí viene la parte de todo lo que vas a revisar aquí, o por lo menos cierta parte, y de ahí lo vamos a llevar hacia otros, sobre todo mezclando la experiencia y mezclando otras cosas que nos pueden servir mucho para todos nosotros, todos los que están viendo esta información. Quédate hasta el final porque te conviene, vas a aprender, vas a conocer, vas a de alguna manera mejorar el valor que tienes, porque vas a aprender algo diferente y también te va a llevar o te va a ayudar para que saques el máximo provecho de esta área donde estás, ¿sí? Si te quedas hasta el final, vamos a ver si soltamos algún bono especial también. Vamos a ver qué también reacciona la gente. Si tienes comentarios, si tienes alguna pregunta, si tienes cualquier cosa, no dejes de listarla en el área correspondiente donde estás analizando esta información, ¿ok? Ahora, vamos a revisar este tema, jugando a ganar, cómo la estrategia realmente funciona. Es un tema al cual di una plática hace ya hace un tiempo, ¿sí? Pasado, bueno, todavía estaba muy preliminar esto cuando di la plática. Sin embargo, marcó mucho la diferencia para muchas personas, ¿sí? Y también hizo recapacitar a otras. Entonces, vamos a elegir esta sesión, bueno, elegí este tema para esa sesión porque sé que es algo que puedes implementar rápido y sobre todo te va a ayudar. Jugando a ganar, cómo la estrategia realmente funciona. Voy a tratar de irme de una manera rápida, pero sin dejar de lado nada, ¿ok? Y me gustaría empezar diciéndote lo siguiente. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? ¿Cuál es el propósito de esta masterclass? Bueno, el propósito es conocer la estrategia que debes implementar en los negocios y en la vida. Recuerda que siempre manejamos ambas partes, ¿no? Negocios y la vida. Es decir, lo que nos sirve en los negocios lo aplicamos a la vida y lo que nos sirve en la vida lo aplicamos en los negocios. La forma de hacerlo. Ahora, me presento si es que aún no me conoces. A lo mejor me conoces por el podcast, a lo mejor me conoces por las redes sociales, a lo mejor me conoces por el sitio o por algún otro lugar, pero a lo mejor esta parte no, tampoco es que la comparta mucho, pero me gustaría entrar en contexto más para que entiendas un poco por qué te puedo hablar de este y otros temas, y sobre todo, pues qué es lo que quiero que aprendas de esto que estoy por comentarte o por compartirte. Esto le puede pasar a cualquiera, ¿sí? Espero que tú no te encuentres en una situación así, y si te encuentras, pues también te digo que tampoco es el fin del mundo, porque pues, hay muchas alternativas, ¿sí? Pero primero déjame ponerte un poquito en contexto sobre mi historia, y mi historia comienza hace quizá, mi historia me refiero como emprendedor, ¿no? Quizá alrededor de hace 10 años, más o menos, ¿sí? Es un poquito más, pero 10 años, digámoslo así, en una situación donde yo estaba totalmente quebrado,
estaba desempleado, estaba tratando de generar ingresos extras con un negocio tradicional que había montado. ¿Sí? Es decir, yo tenía un empleo normal y de pronto dejo ese empleo para dedicarme a un negocio tradicional, y ese negocio tradicional pues no funcionó, de tal manera que se acabó los ahorros que tenía y además ya no tenía una fuente de ingresos. ¿Qué sucedió conmigo en ese momento? Bueno, como realmente lo que yo quería era generar más dinero, entonces yo me enfoqué en tratar de buscar un buen empleo. ¿Sí? Me olvidé, dije, ¿sabes qué? Me olvido de estas cuestiones del emprendimiento, me olvido de estas cuestiones de querer ser empresario y estas cosas, y mejor me voy a enfocar en conseguir un empleo bien pagado, con la experiencia que en ese momento a lo mejor tenía, con los contactos y demás, buscar un empleo bien pagado que me diera tranquilidad, ¿sí? Que me salvara, digámoslo así, de alguna manera tener tranquilidad para empezar una paradoja que yo sé que no sucede, pero en aquel momento la pensaba, ¿no? Una tranquilidad que me ayudara a tener mayor libertad, ¿sí? Y escapar de la realidad en la que me encontraba. Cuando alguien está desesperado, cualquier solución parece buena, ¿eh? Entonces, me encontraba en una situación así, y la idea principal, pues era de qué manera podía generar algo que me pudiera salvar del contexto en el que estaba. Porque tenía ya dependientes económicos, tenía deudas, tenía ya presiones, tenía que pagar hipotecas, tenía que hacer ya muchas cosas, ya había caído en la trampa, ¿no? Que habla Robert Kiyosaki en el libro Padre Rico, Padre Pobre, que también lo encuentras, ya el análisis completo también ya está ese libro, pero aquí la cuestión es que es algo que nos puede suceder a todos, ¿sí? Perdemos la fuente de ingresos o nos emocionamos demasiado con ciertas ideas, de tal manera que perdemos el enfoque. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Es decir, busqué un empleo bien pagado y adivina qué pasó. No lo pude conseguir. Hay algo que yo no sé si es verdad o no, pero es algo que si tú tienes necesidad, tú transmites esa necesidad y la contraparte la detecta. Y al momento que la detecta, existe como un rechazo. ¿Sí? Es decir, aunque tú hables bien y aunque tú te veas seguro y demás, si tú te mueves por la necesidad, eso se detecta y genera desconfianza. Entonces, ahí me pasaba porque yo realmente necesitaba ese empleo, digámoslo así, o esa fuente de ingresos, y no se daba que lo pudiera conseguir. Después se dio bajo otros términos diferentes, ¿no? Y a lo mejor no fue el gran empleo, ni mucho menos, pero sí fue algo que empezó a dar cierta tranquilidad, pero no fue bajo cuando ya mi estado mental cambió. Pero antes de eso, deja de decirte lo que pasó. Entonces, como no encontraba ningún empleo ni nada, el problema se hizo crítico cuando me involucré en una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad de red de mercadeo, una oportunidad multinivel, donde para acceder, pues di todo lo que tenía de crédito en la tarjeta, ni siquiera mi dinero, ¿sí? Sin era el saldo de la tarjeta, lo tuve que dar, quedó sobregirada, y ahora ya no tenía las deudas, no tenía ingresos y además tenía la deuda de la tarjeta, ¿sí? Lo que significó que de pronto los escasos ingresos que yo podía tener, ¿sí? Lo que significó fue que ya no eran suficientes para cubrir las necesidades básicas, no de mí, sino de mis dependientes. Lo cual me hizo ver que tenía el tiempo contado, o conseguía que el negocio me diera algo extra, o simplemente iba a estar perdido. ¿Sí? Es como quemar las naves. Si te sabes la analogía, ¿no? Donde, según esto Cortés, ¿no? Le dice, pues no podemos regresarnos, así que más vale que quemaron las naves y más vale que triunfemos, o pues aquí quedamos, ¿no? El hecho de quemar las naves se refiere a eso, cuando ya no tienes otra oportunidad, ya no tienes más que hacer, ya no tienes para dónde moverte, entonces pues esa es la única alternativa que te queda. ¿Y por qué lo menciono? Porque fue precisamente algo del tema que vamos a ver aquí, es los fracasos como tal, no se refiere que te vaya mal, ¿sí? Sino que son, una persona toma decisiones y sobre estas decisiones pueden ser éxitos o fracasos, eso es normal, pero lo que lo hace importante es hacia dónde te dirigen. En mi parte o en la parte personal, aquí que te puedo comentar yo, fue gracias a esto que yo encontré una línea que seguir de emprender hacia la parte de internet, hacia la parte digital, hacia la parte de los negocios online, si lo quieres ver así,
gracias a esto. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía no funcionaba. Cuando me metí en negocio multinivel, no funcionó la manera en la que lo hacía. Me decían, háblale a toda la gente, haz reuniones en tu casa, cítalos, presiónalos, búscalos, hazles ver, invítalos a... Es decir, pues era hostigarlos muchas veces, ¿no? De tal manera que a mí no me hacía sentir cómodo y a ellos menos. Y aparte, si a eso le sumas que yo transmitía toda la necesidad del mundo porque necesitaba que esas personas ingresaran, pues peor. Entonces tenía que ver de qué manera podía cambiar eso, y la forma en la que se facilitó que pudiera cambiar eso, ¿sí? Fue por medio de sistemas, fue por medio de internet, fue por medio de sistemas de prospección, fue por medio de convertirte en la presa y no el cazador, fue por medio de utilizar la tecnología para poder diseminar un mensaje de la manera que pudieras atraer a las personas que son compatibles con ese mensaje. Esa fue la manera en la que realmente me empezó a funcionar, fue la manera en la que realmente empecé a cambiar el estado mental también, porque muchas veces tenemos un estado mental tan limitado en base a los problemas que no vemos más allá. Entonces, y fue aprender de cero, porque al final no se sabía nada, fue aprender de cómo se hacía, desde cómo se hacía una página web en aquellos tiempos con HTML y demás. Ahora ya es otra historia, pero fue aprender precisamente en base a esa necesidad. Y esa necesidad pues me llevó, gracias a eso estoy aquí contigo compartiendo esto que estamos por aprender aquí, ¿sí? Entonces te digo, es parte de lo que vamos a ver cuando hablamos de una estrategia. Una estrategia no se refiere a que no haya fracasos, sino más bien, bueno, no me adelanto, ya llegaremos ahí, pero se refiere a las elecciones que debemos de hacer. Entonces, sobre este principio, te quiero comentar qué es lo que vamos a cubrir hoy. Vamos a cubrir 3 aspectos, 3 puntos, 3 objetivos, 3 secretos, como lo quieras llamar. Número 1, son los 8 objetivos fundamentales de una estrategia de negocios. ¿A qué me refiero con los 8 objetivos fundamentales? Peter Drucker, este genio de la administración, nos da la directriz que debemos de seguir cuando hablamos de negocios. Aquí quiero ser muy puntual. Un negocio me refiero a un negocio real, un negocio que vayas con un notario, vayas con un corredor público, seas una persona moral, ¿sí? Un negocio donde tengas que tener empleados, un negocio donde tengas realmente, es como un hijo, el cual le estás haciendo crecer, pero de una manera oficial, ¿sí? Muchas personas creen que ser emprendedor es ser empresario. No tiene nada que ver. Tú puedes querer emprender de tal o Y manera, pero si no funciona, pues cambias a otro y ya. Pero una empresa no funciona así. Tú no puedes tener un hijo y después, ¿sabes qué? Mejor lo tiro por allá o lo dejo ahí un rato mientras me enfoco en otra cosa. Bueno, hay quien a lo mejor lo hace, ¿no? Pero regularmente no. O sea, no es algo viable, ¿no? Hacerlo así. Entonces, hay que diferenciar entre emprendedor y empresario. Porque un emprendedor, pues es un soñador muchas veces, que se necesita ser emprendedor, bueno, que se necesita tener esa visión de emprendedor para después ser empresario, pero que sí es factible. Si es necesario tener esa hambre, esa inquietud, esas ganas de mejorar, esas ganas de hacer las cosas diferentes, esas ganas de querer que las cosas se manifiesten en base a la visión que tenemos. Eso sí está muy bien de los emprendedores. Pero la formalidad, la implementación del emprendimiento es la empresa. Entonces aquí vamos a ver precisamente cuáles son los 8 objetivos fundamentales de una estrategia de negocios. También vamos a analizar en sí qué es una estrategia, porque muchas veces la concepción que se tiene de una estrategia está mal. Y el otro punto es, ¿qué es una estrategia ganadora? No nada más es saber qué es una estrategia, sino cómo hacer o cómo encontrar una estrategia ganadora. ¿Ok? Bien, sobre esos principios vamos a desarrollar los temas. Los 8 objetivos fundamentales de una estrategia de negocios, de acuerdo a Peter Drucker, son estos 8. ¿Sí? ¿Qué ves ahí? Innovación, marketing, recursos humanos, rentabilidad, desarrollo de rendimiento administrativo, responsabilidad social, productividad y recursos físicos. Ahora, cada uno de estos tiene sus porqués. Y me voy uno por uno. Toma nota si quieres, presta atención. Innovación. ¿Quién es hoy por hoy la persona más innovadora o más disruptiva cuando estamos hablando de innovación? La persona que suele ser hoy por hoy la más disruptiva, o la persona que uno piensa en emprendedor y se le viene esa persona a la mente, pues no es otra sino Elon Musk, ¿sí?
Actualmente, Elon Musk pues viene siendo esta persona la cual su visión es muy disruptiva, ¿sí? ¿Y esto qué podemos aprender de él? Bueno, una empresa que no innova, una empresa que no ajusta sus procesos para que pueda innovar, para que pueda ir hacia las tendencias, para que pueda dirigirse más hacia la vanguardia, para que pueda de alguna manera ser un diferenciador. Si la empresa no innova, pues la empresa se estanca. Y si la empresa se estanca en estos tiempos, ¿cuánto crees que puede sobrevivir? Es muy complicado cuando las empresas hacen recorte en términos de investigación y desarrollo, en términos de innovación, por el hecho de mantener a lo mejor las cuentas actuales. Y cuando eso sucede, la empresa pues a lo mejor va a reducir sus costos, eso es posible, ¿sí? Va a reducir esos gastos que tiene, va a tener un poco más de flujo, pero es muy difícil que logre crecer. Es muy importante que esos departamentos de innovación y desarrollo pues realmente trabajen en pro de eso. No se trata nada más de estar tirando ideas al aire, ¿no? Que no sean sustentables. Ya veremos esa parte. Pero la innovación es algo que va a diferenciar que realmente podamos hacer que la empresa se dirija hacia donde están las mayores oportunidades. Eso es la innovación, ¿sí? El marketing radica principalmente en poder hacer que el consumidor adopte la ideología que tú tienes, adopte el producto o servicio que tú tienes como suyo, como necesario, como esto lo necesito para yo poder desempeñarme mejor. Esto me gusta, ¿por qué? Porque yo me siento identificado con esto. A eso se refiere la cuestión del marketing. Perdón, con esto. A eso se refiere la cuestión del marketing. ¿Sí? Que podamos vender sin vender, dicen por ahí. No se trata de vender, se trata de que nos compren, dicen por allá. Pero el punto del marketing radica en que las personas realmente piensen que ellas son las que toman las decisiones y adquieren el producto o servicio para que puedan tomar esas decisiones. No sé si me voy a entender. Es decir, es tan sencillo cuando alguien aplica una buena estrategia de marketing, y no se refiere a ventas como tal, sino una estrategia de marketing es como las personas de alguna manera empatan con la ideología que tú tienes. Por ejemplo, Apple, ¿sí? Apple con su producto de los iPhone, sobre todo, ¿qué sucede con ellos? La gente que tiene un iPhone no compra un teléfono, compra estatus, ¿sí? Pertenece a un grupo, pertenece a una comunidad, ¿sí? Una comunidad elite. ¿Por qué? Porque el branding que manejan lo hacen ver así. Y son productos de alto costo, no cualquiera los puede tener, son productos exclusivos, son productos elite, son productos donde la marca es muy limpia, la marca es muy pura, la marca es si no es la número 1, será dentro de las 3 primeras marcas del mundo. ¿Sí? Entonces, su marketing va muy dirigido hacia el porqué o la esencia, ¿no? De hecho, hay algo que te puedo recomendar. Hay una conferencia de una persona que se llama Simon Sinek, que él habla de el círculo dorado y habla de cómo es que la gente, cuál sería el enfoque de negocios que tenemos que tener nosotros para poder conectar con la gente al momento de hacer marketing, ¿sí? El libro se llama ¿Tu por qué? Si mal no recuerdo, y habla precisamente de cómo nosotros tenemos que empezar precisamente por el por qué hacemos las cosas. Muchas empresas se basan nada más en el qué es lo que hacemos, ¿no? No, pues hacemos productos con esas características y hacemos esto y empiezan a vender eso. Eso no conecta. Después está el cómo lo hacemos. Hablan del cómo, hablan de hacemos estos productos con esto, con aquello, le metemos esto, de tal manera que con eso se genera esto, y así es como logramos esto. No conecta. Y después viene el por qué. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque queremos ser diferentes, lo hacemos porque queremos distinguirnos, lo hacemos porque queremos mejorar el entorno, lo hacemos porque ese es el propósito de vida para tener un mundo mejor, por decirlo así. Entonces, cuando eso sucede, la gente empieza a empatar con los porqués. Entonces, si tú le dices el porqué y después lo llevas al cómo y después lo llevas al qué, es una mejor manera que si fuera al revés. Te recomiendo que lo voy a dejar por ahí, donde estemos viendo las personas que estén viendo este video o esta sesión, les voy a dejar
el enlace precisamente a esa presentación. Es un TED, está en un TED Talk, se llama Simon Sinek UI, si mal no recuerdo. Después tenemos el recurso humano. El recurso humano siempre es el pináculo, bueno, es la piedra angular, ¿no?, de los negocios, sobre todo por una cuestión muy particular. No se controla, ¿sí? Sí, claro, tienes sueldos, tienes reglas, tienes condiciones, tienes prestaciones, pero no se controla. Es decir, tú no sabes cómo va a llegar la persona, no sabes qué le pasa, no sabes de qué manera va a funcionar, no sabes cómo se siente. A eso me refiero con la cuestión del recurso humano. Una empresa que tenga la menor cantidad de rotación es una empresa que prospera mejor, ¿sí? Una empresa con una alta rotación es una empresa que le cuesta mucho trabajo crecer, porque no puede ajustarse. No termina de enseñar algo cuando esa persona ya se fue y tiene que entrar otra, y el proceso, o sea, la curva, puede hacerse eterna, ¿no? Es decir, no termina. ¿Por qué? Porque siempre está entrando gente nueva, y la gente que sabe se va. Entonces tienes que cuidar mucho. Si tú tienes mucha rotación, entonces no estás cumpliendo con los objetivos para tener una estrategia de negocios que realmente funcione. Después, la rentabilidad. Esto es obvio. Si una empresa no es rentable, ¿para qué quieres una empresa? Peter Drucker menciona que el objetivo principal de una empresa, ¿cuál es? Tener clientes. El hecho de que tengas clientes te genera rentabilidad. De otra manera, estás perdiendo. Y si una empresa es pérdida, entonces tienes un grave problema. Tiene que ser rentable. Tiene de alguna manera que ayudarte a generar ese resultado que estás buscando. Y la rentabilidad es la mejor medición, digámoslo así, o por lo menos la medición más tangible para saber qué tan bien te está yendo ahí. ¿Ok? El siguiente punto es el desarrollo y el rendimiento administrativo. Esto lo podemos traducir como capacitación al personal, ¿sí? Si el personal no está siendo capacitado, si el personal no está siendo de alguna manera preparado, si el personal no te está aportando valor, si el personal no se distingue, recuerda la innovación, entonces no estás avanzando. Y el hecho de no avanzar te lleva a otros problemas, ¿sí? Porque la empresa entonces está quedando estancada. Esto es lo que sucede muchas veces con la gente que ya está muy maleada, ¿no? Como se dice por ahí. Tiene mucho tiempo en su puesto y demás, ya no es que aporte nada nuevo, pero ahí está, y como está ahí de hace muchos años, pues esos vicios que puede tener la persona los puede ir de alguna manera extendiendo a los demás. Tienes que tener cuidado de estas personas. Entonces el desarrollo de rendimiento administrativo pues consiste en esta capacitación, donde hay un error. Normalmente las empresas medianas, empresas grandes, capacitan a su gente en sus debilidades. Peter Drucker menciona que no, tiene que ser en sus fortalezas. Claro, es bueno ir midiendo, ¿no? Pero si tú llevas a una persona que es muy buena en una actividad, o que es buena en una actividad, digámoslo así, y tratas de que sea buena en otras cosas donde no es su área, no es su fortaleza, es muy difícil que la persona alcance un equilibrio sano, ¿sí? Es mejor cuando la persona se especializa en un tema, según una de las versiones, te puedes especializar y de ahí ir contrarrestando con otras cosas. Es como el hecho de, imagínate un programador, el cual es muy bueno en programando, pero no es bueno, a lo mejor, liderando gente, ¿no? No es bueno siendo un líder, no es bueno siendo un jefe, no es bueno hablando con otras personas. Eso pasa en muchas empresas de tecnología. Entonces, ¿qué hacen? Los jefes de estas personas, pues tratan de que mejoren sus habilidades sociales, mejoren sus habilidades de interacción, de liderazgo y demás, pues les ocasiona un conflicto, porque a esas personas no les interesa. Entonces, más bien tienes que saber mediar. A lo mejor los llevas a una especialización y de ahí les dices, oye, pero por parte de esta especialización necesitas de alguna manera nivelar esto, porque este nivel te va a llevar a que trates con este tipo de personas. Entonces, es como tratar de, como con los niños pequeños, ¿no? Es decir, pues tratas de alguna manera como de negociar, validar que sí, que no, y sobre eso entonces ya puedes generar ese resultado. Y es importante que lo tengas presente, porque si no, si las personas no aportan un valor a la compañía, entonces también tienes un grave problema de que quedes estancada ahí donde estás. Responsabilidad social. Eso es algo que cada vez más, sobre todo en empresas medianas hacia arriba, es algo que cada vez más está presente. ¿Por qué? Porque una empresa de responsabilidad social es mejor vista que una empresa que no hace nada de esto. Es decir, responsabilidad social es algo que mejora el entorno donde estás. El ambiente, la sociedad, en general. Es decir, hay empresas que son
ecológicamente responsables, ¿no? O ambientalmente responsables. Hay empresas donde tienen fundaciones, hay empresas donde se dedican a lo mejor con los miembros de su corporativo, pues los miembros de la compañía que trabajan ahí para hacer labores sociales. Hay empresas que se dedican a lo mejor a ayudar a los sectores más marginados, entre muchas otras cosas. Entonces la responsabilidad social radica en eso. Y cada vez más, una empresa que sea socialmente responsable es mejor vista que una empresa que no lo es. Y es más, ya no es opcional, por lo general ya tienes que apoyar también a tu entorno, tienes que apoyar también al país, a la sociedad, a la ciudad donde te encuentras. Y el gobierno también tiene incentivos que de alguna manera facilitan también la gestión administrativa cuando eres una empresa socialmente responsable. Productividad es otro de los temas. Ser productivo. Yo creo que aquí no hay mucho más que explicar. Es hacer más. Productividad es el término de hacer más con menos. Produzco más, hago más, genero más, con menos tiempo, con menos recursos, con menos, de alguna manera, pues menos cosas, ¿no? Que es como la utopía, que es como la panacea, ¿no? Claro, genera todo lo que puedas con lo menos posible, ¿no? Esa es la ideología general. Pero productividad también se refiere a que podamos nosotros ser la mejor versión dentro de donde estemos, ¿sí? Pero sin ser, digámoslo así, ¿no? Es decir, si tú quieres de alguna manera generar la diferencia, tienes que aprovechar el tiempo. Y la productividad, en lo personal, aquí lo veo de esa forma. O sea, aprovecha el tiempo, sé productivo con tu tiempo. Perdemos demasiado tiempo haciendo diferentes cosas que no llevan a un resultado real. Me refiero, y no es que seas ocioso, seas ociosa, sino se pierde el tiempo. Por ejemplo, a lo mejor tú eres una persona que en tu empresa tienes que revisar los correos constantemente y desde la mañana que te levantas tienes correos nuevos y después lo vas a revisar más correos, y de tal manera que te la pasas todo el tiempo contestando correos, no aportas valor, estás trabajando, estás apagando fuegos, pero no estás siendo productivo, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Tienes que poder organizarte para ser productivo. Utiliza la técnica de los pomodoros, por ejemplo. También se encuentra donde estás analizando esta información, la técnica del pomodoro, que te va a llevar a que tengas momentos de productividad intensos, y tienes que ser de alguna manera selectivo en relación con quienes compartes tu tiempo y quienes tienen acceso a ti, porque de otra manera van a estar frenando tu productividad. Y el siguiente punto son los recursos físicos. Una compañía tiene que tener recursos físicos. Recursos físicos son su mobiliario, su equipo, sus instalaciones, vehículos, etcétera. Es decir, todo lo que es tangible. Eso le da valor a una compañía. En los años de las .com, por ejemplo, a finales de la década de los 90, ¿no? Y a principios de la década del 2000, pues las empresas .com de repente se generó esta burbuja. ¿Por qué? Porque las empresas no tenían recursos físicos que sustentaran el valor por el cual estaban creciendo tanto. De tal manera, cuando sucedió la explosión o la debacle, pues las empresas que no tenían recursos físicos tangibles, pues al final se dieron cuenta que no tenían nada. Antes, en esa época, pues bueno, el hecho que tú pusieras un negocio en internet realmente era como la gran panacea, ¿no? Es decir, era como el gran evento, ¿no? El tener en internet tu página web, tus servicios, tus productos y que todo estuviera ahí, pues eso era percibido como algo que estabas a la tendencia, a la vanguardia, pero a lo mejor no tenías nada detrás que sustentara eso. Entonces, de repente tu empresa estaba evaluada en millones, pero realmente no había algo que lo sustentara. A lo mejor había capital intelectual, pero faltaba pues el capital tangible, ¿no? Que de alguna manera le diera valor a todo lo que está ahí. Entonces tienes que validar estos 8 elementos si tú quieres tener una empresa que funcione, ¿sí? O por lo menos para aplicar una estrategia, que más adelante vamos a ver a qué me refiero con estrategia, pero para que tu empresa funcione o los negocios funcionen. Innovación, marketing, recursos humanos, rentabilidad, capacitación o desarrollo administrativo, responsabilidad social, productividad y recursos físicos, ¿sí? Sin esos elementos, si tú tienes un negocio y estás fallando en alguno de estos, más vale que los puedas medir. Empieza a validar si realmente estás innovando, si realmente haces buen marketing, si realmente tu gente tiene rotación o no, si realmente tu empresa es rentable o no, si realmente tu personal se está capacitando o no, si es socialmente responsable o no.
si es productiva la gente o no, y sobre todo también, sin dejarlo fuera, si tiene recursos físicos tangibles o no. ¿Sí? Eso te lo digo porque muchas veces la gente piensa que tiene una empresa, pero le preguntas de esto y no hay nada. Un caso típico, ¿no? La gente que está en redes de mercadeo dice, no, es que yo soy mi propio jefe, y yo tengo mi propia empresa, me dedico a esto, y cuando le haces la evaluación, bueno, dime cuáles son los elementos aquí, pues la verdad es que no. Y con esto nada más quiero hacer una separación, ¿no?, entre el emprendedor y el empresario. Un empresario, pues me refiero a que tengan empresa, ¿sí?, constituida legalmente. Un emprendedor, pues puedes no tener nada. Ahora, ¿está peleada una cosa con la otra? No. En lo personal, pues me muevo en las dos vertientes, ¿no?, emprendedor y empresario. Pero puedo diferenciar una y otra, ¿no? Para mí es muy simple, una empresa es como un hijo. Lo tienes, lo cuidas. No hay otra alternativa. Un emprendedor, pues puedes, no necesariamente tienes una responsabilidad directa con algo. Puedes estar cambiando. Pues, sabes que por este momento por aquí no, por acá sí, y vas cambiando. A eso me refiero. Bien, estos son los 8 objetivos fundamentales de Peter Drucker para que una estrategia de negocios pueda funcionar. Ahora vamos a irnos al contexto más aterrizado de estrategia, ¿sí? ¿Qué es el secreto, o es el tema, o es el punto número 2? ¿Qué es una estrategia? ¿Qué sucede? Las personas a veces confunden la estrategia con visión o con plan. Específicamente, una visión son ideas a largo plazo. Una visión es un sueño. Una visión son los ideales que tengo. Una visión es hacia dónde me veo en 10 años. ¿Sí? Es una visión, pero no es una estrategia. No tiene nada que ver. A lo mejor puede servir de brújula, ¿no? Pero hasta ahí. Un plan. Un plan no es otra cosa sino una serie de pasos que por sí solos no resulta suficiente. Es una serie de pasos. Imagínate que vas a hacer un pastel. Si vas a hacer un pastel, pues a lo mejor tu plan es, bueno, para hacer un pastel tengo que comprar los ingredientes. Y una vez que compro los ingredientes, tengo que seguir la receta. Y una vez que sigo la receta, pues me como el pastel, ¿no? O sea, digámoslo así. ¿Significa que el pastel va a salir bueno? Pues no lo sé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la estrategia, no estoy implementando ninguna estrategia ahí. A lo mejor simplemente me baso nada más en la receta, pero yo no sé medir, a lo mejor las cantidades de azúcar, yo no sé realmente cuáles son los ingredientes mejores, a lo mejor yo no sé cuál es el momento de cocción que realmente tiene que estar, a lo mejor mi horno realmente no tiene las capacidades que están apareciendo ahí, es decir, son bastantes cosas. Entonces, cuando alguien habla de estrategia, el concepto es diferente. Un plan no es una estrategia. Se puede decir más bien que el plan por sí mismo puede de alguna manera formar parte de la estrategia, eso sí puede ser, pero que el plan sea una estrategia, no. ¿Forma parte de la estrategia? Sí. Entonces, ¿qué es una estrategia? Entonces, una estrategia la podemos nosotros realmente definir como una elección exitosa. Y en la vida hay en todo momento estamos haciendo elecciones, pero hay elecciones que son críticas, ¿sí? Hay elecciones que son realmente críticas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que validar nosotros cuando hablamos de elección exitosa? En la vida, más vale que seamos conscientes de 3 elecciones en particular, ¿sí? Porque lo que suceda con esas elecciones va a determinar realmente el resto de nuestra vida, o gran parte de nuestra vida, ¿sí? Si una estrategia es una elección exitosa, la podemos definir así. El hecho de elegir exitosamente, y más adelante vamos a ver exactamente a qué me refiero con elección exitosa, pero en esta parte, si realmente queremos nosotros tener un mejor resultado, tenemos que prestar atención a 3 elecciones fundamentales. La primera es el romance, el amor. ¿Quién es tu pareja? ¿Con quién quieres estar? ¿Quiénes forman parte de tu vida? Sobre todo, ¿con qué persona vas a estar? ¿Con quién te vas a casar? Si es que eres de los que se casan, ¿con quién vas a estar? ¿Con quién vas a juntar? ¿No? Como sea. ¿Quiénes van a formar, quién va a formar parte de tu vida en ese sentido? ¿A quién vas a elegir? Elígelo bien, porque eso va a ser la diferencia entre estar
entre tener un apoyo para poder subir o a lo mejor tener un ancla el cual te haga retroceder. ¿Ok? El siguiente punto o la siguiente lección se refiere a la carrera. ¿Qué carrera voy a elegir? A lo mejor si ya elegiste carrera y dices, bueno, ya es demasiado tarde, no, vas a ver por qué no. Pero si no has elegido, te voy a decir que es uno de los elementos también críticos. Muchas veces las personas eligen una carrera por desconocimiento. Yo considero que muchas veces la forma de educación que tenemos no está del todo clara. ¿Por qué? Porque tú vas a la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, normalmente. Si estás en Estados Unidos, pues es el Junior High School, Elementary, Junior High School, College. Y en otros lugares, pues el respectivo, ¿no? Correspondiente. Pero como estás situado en un sistema al cual nunca te han mostrado el mundo real, pues al momento que te metes en una carrera lo sigues viendo bajo la perspectiva de escuela. Entonces, estudias una carrera, ¿por qué? Porque en esa carrera pagan bien. Estudio una carrera, ¿por qué? Porque es lo que mis papás me dijeron. Estudio una carrera, ¿por qué? Porque es lo que más o menos creo que me gusta. Estudio una carrera, ¿por qué? Porque sé que el mundo se mueve para allá, etc. Son razones válidas, pueden influir, pero no se trata de eso. Lo que tú tienes que hacer, o la parte que tienes que saber manejar, ¿sabes cuál es? Tú tienes que trabajar antes. Yo creo que lo idóneo sería, terminando a lo mejor la preparatoria, ¿sí? Tuvieras 2 años o 3 de diferentes trabajos, para que entonces supieras cuál es el trabajo que te gusta, o qué actividades de este trabajo te gustan, y estas actividades van a formar parte de tus fortalezas. Entonces es más fácil construir en fortalezas que en debilidades, ¿sí? Si tú aún estás eligiendo una carrera o vas a elegir una maestría o un doctorado, valida esto que te estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasa? No, es que yo ya estudié una carrera. Normalmente cuando alguien estudia lo que no le gusta, o más bien, cuando alguien estudia algo y en su trabajo, o es un trabajo, después empieza a trabajar y ese trabajo no lo disfruta, es porque la carrera que eligió no fue la correcta, ¿sí? No construyó en fortalezas. ¿Qué es lo que sigue entonces? Lo que tienes que hacer, es la tercera elección, es la educación. ¿Qué tipo de educación vas a tener? La educación va a ser de por vida, ¿sí? ¿En qué te vas a educar? ¿En qué te vas a perfeccionar? ¿En qué vas a especializarte? Si es que fuera el caso. ¿O qué cosas vas a ir incorporando a tu vida relacionadas al conocimiento que vas a ir incorporando para generar mayor valor? A eso se refiere. Tienes que estar consciente de que esto va a ser uno de los elementos principales que van a determinar el éxito o el fracaso de la vida que tengas. Nunca se deja de aprender. Ese es un problema principal también de las personas. Creen que ya estudié una carrera y ya no tengo que seguir, o estudié una maestría y ya no tengo que seguir. La verdad es que la educación es constante, pero tienes que entender qué es lo que mejor funciona para ti. Entonces son 3 elecciones importantísimas que tienes que tener claras y sobre todo tratar de no equivocarte en ellas. Pareja, romance, digámoslo así, carrera y educación. Se pueden ajustar, todo se puede ajustar. ¿Sabes qué? La pareja no era la correcta, bueno, pues entonces ajusta. ¿Sabes qué? La carrera no era la correcta, ajusta. ¿Sabes qué? La educación que estoy teniendo no me lleva a donde quiero, ajusta. ¿Sí? Es decir, todo lo puedes ajustar, pero el punto es que tengas claro hacia dónde te quieres mover. ¿Sí? Elección exitosa, una estrategia que es una elección exitosa. Ahora, lo que sigue es el secreto número 3. Y el secreto número 3 que dice, la estrategia ganadora. ¿Y cuál es una estrategia ganadora? Ok, una estrategia ganadora en la vida no se refiere a una vida libre de fracasos, sino más bien a una vida con la menor cantidad de arrepentimientos. Esto lo analizamos un poquito al principio. No se trata que no vayas a fallar. O sea, eso es muy complicado. Ahí va Edison, el ejemplo más típico de él. 10.000 intentos, ¿no? O 1.000 o 10.000, no recuerdo. Hay quien dice 1.000, 10.000. Pero significa que fracasó en función del punto de vista, como lo veas, pues él lo veía de esta forma. Vi de qué manera no hacer las cosas. Entonces sé que así no funciona, me voy hacia otra manera. Entonces, una estrategia ganadora, pues es una vida, o más bien, una estrategia ganadora en la vida no se refiere a una vida libre de fracasos, sino más bien la menor cantidad de arrepentimientos. Dicho de otra manera, son elecciones que nosotros hacemos, ¿sí?
con la menor cantidad de arrepentimientos. Y si esto lo traslado yo a un término de negocios, a un término más empresarial, a un término más al término económico como tal, una estrategia sería lo siguiente: sería un conjunto de lecciones que sean integradas, que nos ayuden a posicionarnos de forma única para crear ventajas sustentables. Esto puede ser se puede escuchar bastante sofisticado, ¿no? Vamos a separarlo cada uno de los elementos, no te preocupes, pero una estrategia, ¿sí? Una estrategia como tal, al momento de hablar de negocios, tienes que considerar estos elementos: elecciones integradas que te posicionen para crear ventajas sustentables. Cuando hablo de elecciones integradas, tienes que saber que las elecciones que hacemos normalmente están ligadas a otras. Entonces, el conjunto de estas elecciones es lo que nos lleva, de alguna manera, a diferenciarnos. Ahora, lo que hagas en la vida tiene que ir enfocado a que te ayude a diferenciarte del resto, ¿sí? A que generen el tú, para que generes el verdadero yo, ¿no? Es decir, para que yo logre diferenciarme del resto, ¿qué actividades tengo que hacer? ¿Qué lecciones debo de tomar? Las elecciones que tomes tienen que ir encaminadas a que logres posicionarte. Tienes que preguntarte siempre, ¿esto que estoy haciendo me va a posicionar o no? Si no, trata de cambiarlo. Por eso te digo que los elementos de productividad son muy importantes. Tenemos 24 horas al día, todos, y de esas 24 horas, la tercera parte del día la pasamos dormidos, normalmente. Y de lo que queda, pues tienes que trabajar, tienes que comer, tienes que hacer muchas cosas. Entonces realmente queda poco tiempo, si lo analizamos de una manera tan estricta. Entonces, de ese poco tiempo que hacemos, ¿realmente lo estamos utilizando para diferenciarnos o no? Si no, ajusta. Tienes que empezar a tomar decisiones, o más bien tomar las elecciones en relación a eso que te posicione. Y crear ventajas sustentables se refiere a que estas ventajas que vayas generando debido a ese posicionamiento que vas teniendo se puedan dar por sí solas. Sustentable es eso, es decir, que por sí mismo se pueda mantener. ¿Ok? Entonces, sobre ese principio es como nosotros podemos crear una estrategia ganadora. Y voy a incorporar dos elementos más. Revisión por pares es una buena práctica. Revisión por pares: cuando tú hagas un trabajo, asegúrate que alguien más lo valide, alguien distinto a ti, ¿sí? No seas juez y parte de las cosas. Terminé algo, revísalo. Y sobre esto que estoy revisando, ok, esta persona puede detectar cosas que yo no vi. Se pasa, se revisa, se vuelve a pasar, pasó, lo liberas. Eso puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Hablamos de mejora continua en términos de negocio, en términos de procesos. Revisiones por pares no es opcional, se tiene que hacer. Y el último elemento es análisis de la competencia. Tenemos que saber qué es lo que hace la competencia. Tenemos que saber cómo la competencia trabaja. Tenemos que identificar cómo es que la competencia se está diferenciando del resto. Ya lo que decía Pablo Picasso, ¿no? Los genios, bueno, los artistas copian, los genios roban. Pero de una manera hay que saberlo interpretar. Entonces, si alguien piensa en Steve Jobs, Elon Musk y demás, se puede decir que son genios porque toman cosas, bueno, si están vivos y si no, pues bueno, el punto es, toman cosas que se ven, que funcionan y las van adaptando a su propia visión y realidad, ¿sí? A eso se refiere esta cuestión. Se trata de incorporar eso que tú ves que vale la pena para tu propio sentido y sobre todo una visión de realidad. Y con esto, pues llegamos al final, ¿sí? De esta sesión. Ahora, déjame nada más concluir con lo siguiente, ¿no? Cuando estamos hablando de jugar a ganar, cómo la estrategia realmente funciona, forma parte de otra sesión que vamos a ver más adelante, que se llama, y es prácticamente, es como la segunda parte de esto, o sea, la estrategia de lo que realmente funciona y va vinculada a un modelo que se llama BRIN, B-R-I-N, ya lo veremos en su momento, donde vamos a tener un método para saber si lo que hacemos realmente va a funcionar o no. Ya te hablaré de eso más adelante. Ahora nada más me gustaría concluir aquí, con los pensamientos finales sobre esto, es que una estrategia ganadora en la vida no se refiere a una vida libre de fracasos, sino más bien a una vida con la menor cantidad de arrepentimientos. Eso tenlo presente, quédate consciente de ello. Una estrategia ganadora en la vida no se refiere a la menor cantidad de fracasos, sino más bien a una vida libre de arrepentimientos. ¿Sí?
Y con esto llegamos al final. Si estás analizando esta información, voy a incorporar dentro de los detalles los complementos para que tengas el contexto completo, y las personas que están viendo esta información fuera del área de miembros, te invito a que hagas clic en el enlace donde están los detalles para que formes parte de la comunidad y tengas a profundidad esta y muchos más temas que estamos liberando nada más para los miembros del programa. Ok, soy Salvador Mingo, no me quiero demorar más, soy Salvador Mingo, el programa de conocimiento experto. En este momento estamos utilizando una plataforma distinta. De aquí la idea es que se distribuya a diferentes redes sociales y ya de ahí empecemos con la cuestión de comunicación. Tienes preguntas, tienes dudas, tienes comentarios, hazlas saber. La intención principal es precisamente eso, y cualquier cosa a la que te pueda ayudar, pues con mucho gusto lo haré. Bien, Salvador Mingo, programa de conocimiento experto, una sesión masterclass para los miembros Elite, y nos vemos en la siguiente sesión, en este caso. Chao.